Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de números pares. Entonces se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite entonces usar funciones básicas. También se pueden importar librerías de C y C++. Vemos la función ejecutar entre las líneas 15 a 19. Esta función se encarga de mostrar por pantalla el resultado, o sea, el promedio de los números pares. Vemos que este promedio se halla con la fórmula n por n más n. Y como estamos con n por n más n, hallamos la suma de los números pares. Pero como necesitamos el promedio, dividimos todo por n. En este caso n viene a ser el número que el usuario ingrese. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de números pares en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta serie matemática. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, una vez se definan las clases, se deben instanciar objetos de esta clase. De este modo se podrá usar. Entonces vemos que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 5 a 7. Vemos la interfaz, aquí nombramos la clase como promedio de números pares. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura del objeto, o sea, declarar los atributos y los comportamientos o funciones. Entonces, dos puntos, hacemos referencia a la clase NSObject, que es la clase principal de Objective-C, y aquí se declaran los atributos. En este caso no se declara ningún atributo, pero sí declaramos en la interfaz la función ejecutar, línea 6. Con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void indica que retorna vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero llamado número. O mejor, la variable número recibe el valor de tipo entero que reciba esta función ejecutar. Cada parámetro irá separado por dos puntos. Con esto queda lista la interfaz. Ya el compilador sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto. Damos la implementación, líneas 9 a 20. La implementación entonces va entre las directivas @implementation y @end. Con la implementación entonces el compilador importa la interfaz para poder programar un método. Este previamente debe haber sido declarado. Y acá en la implementación entonces vemos una función init, línea 10 a 14. Este es el método constructor por defecto. Este método no es necesario declararlo, ya que es el constructor por defecto, y el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. Este programa no tiene, por eso queda el constructor vacío. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, es decir, en la línea 28. Y ya vimos la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase promedio de números pares. Recuerde que una vez entonces tenga lista la clase, se puede usar instanciando objetos. Suponga que usted tenga otro archivo que desee usar esta clase. Para evitar copiar y pegar la interfaz y la implementación en ese otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Veamos entonces la instanciación de objetos. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 22 a 32. Recuerde que el main es el método de inicio del programa.
En el main, línea 24, de tipo entero, declaramos un número y obtenemos por parte del usuario este valor. Vamos a crear un puntero de la clase promedio de números pares, esto lo indicamos con asterisco, el puntero se llama obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso instanciamos la clase, o mejor, un objeto, es decir, invocamos a alloc para reservar memoria dinámica a la clase promedio de números pares, y automáticamente a este espacio de memoria se invoca el init, o sea, se define la estructura de un objeto de esta clase. Con eso obj ya podrá usarse como si fuese un objeto de la clase de promedio de números pares. Vamos entonces a invocar la función ejecutar, línea 29 entre corchetes, observe que se nombra el objeto obj seguido de la función invocar, ejecutar, y se envía como parámetro la variable número. Los parámetros, ya sabe, van separados por 2 puntos. Aquí entonces ejecutar envía el parámetro número. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Con esto el compilador salta a la línea 29 a la línea 15 y continúa con el problema. Por último, línea 30, se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de números pares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en